Pues el papá le había dicho alguna vez, hombre, ya justo las palabras que tú tal cual mencionaste, endúrate este y el otro. Y él, hasta que yo no le hablé, y hablé con el papá y le dije, a ver, el cuadro está muy grave. A ver, tu hijo intentó suicidarse recién hace dos días. Han llegado muchas veces a consulta médica y dice, tengo esos síntomas, me he hecho esos exámenes, me he hecho todas las pruebas, he visitado a todos los médicos, pero no encuentro la razón por la cual continúo. Entonces, o emergencia, que llega. Exacto, dice, siento que me voy a morir. Un paro cardíaco. Es un paro cardíaco, es un infarto. Y quizás si tú lo estás atravesando, hay que mencionarte, no estás solo. No tienes por qué vivir con esta molestia, con esta angustia todo el tiempo. Sí, entonces, ¿por qué tenemos a pensar negativamente siempre o reaccionar a esto si todavía no estamos o no consideramos que va a pasar mañana, pero ya estamos con y si me pasa esto? Exacto. Y si me dicen esto, y si mañana me despiden, o si mañana mi novia o novio me termina. Entonces, ¿por qué tenemos a pensar siempre negativamente? Entonces, la siguiente imagen mental que me gustaría que tuvieran es el hecho de que, a ver, exhalar, tenemos también que hacerlo de una forma muy suave. Entonces, aquí, Isabel, me gustaría que pudieras exhalar o eliminar el aire como si trataras de soplarla, pero no la vas a apagar. ¿Cómo lo harías? A ver. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido esa sensación de inquietud, de preocupación, de miedo, de terror? Que la mayoría de las veces nos ha quitado el sueño, nos ha impedido realizar cualquier actividad. Ese nudo en el estómago, palpitaciones, el sentir que nuestro corazón se acelera sin razón aparente. Esos pensamientos que vienen y van sin control alguno. La ansiedad se ha vuelto más común de lo que pensábamos, y en el mundo en el que vivimos hoy se ha convertido en una constante vital de nosotros. La ansiedad no distingue entre edad, género ni profesión. Le puede suceder a un estudiante que se prepara para un examen, a un trabajador que tiene grandes responsabilidades en su entorno laboral, una madre de familia que busca tener un equilibrio en su vida, o cualquier persona que siente que su mente no le deja avanzar. Pero, ¿entendemos realmente qué es la ansiedad? ¿Sabemos cuándo es malo y cuándo necesitamos nosotros ayuda? ¿Existen tal vez herramientas efectivas que nos ayuden a calmarlo? En el programa del día de hoy hablaremos de este tema a fondo, en donde hablaremos con información clara, con casos prácticos y experiencias reales. Entenderemos de mejor manera lo que es la ansiedad y cómo vamos a accionarla. Porque si de algo estamos seguros es que todos en algún momento tuvimos sus efectos. Así que quédate con nosotros que este programa es justo para ti. Comenzamos. Antes de iniciarnos, nos gustaría dar gracias a nuestros auspiciantes, quienes hacen que este programa sea posible. Al Instituto INTEC, por favorecernos con los espacios para este set de filmación, con el acceso a sus laboratorios, a sus simuladores médicos, para que en conjunto con nuestros invitados les podamos llevar a cada uno de ustedes ese contenido práctico que estamos seguros que les va a servir de mucho. Gracias por su apoyo. De antemano, agradecerles a cada uno de ustedes también por su presencia el día de hoy. Y sin más, voy a dar paso a nuestra primera invitada. Ella es María José Vera Dioses. Sí, ella es psicóloga clínica, tiene un máster en psicoterapia, un diplomado de especialización en femicidio, violencia de género y delitos sexuales. Tiene experiencia en el abordaje de víctimas de violencia y prevención de riesgos psicosociales. Además, en el diagnóstico y tratamiento de patologías como ansiedad, depresión, estrés postraumático y trauma complejo. Sí, sin más, María José, bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Hola Gabriel, muchísimas gracias por esa bienvenida. Agradecerte a ti y también al instituto por haber creado este espacio que mantiene informada a la comunidad educativa con información que le sirve tanto a nivel profesional como personal. Exacto. María José, vamos de lleno al tema. Coméntanos, en palabras sencillas y claras, ¿qué es la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? A ver, muchas veces mal vista, pero inclusive la Organización Mundial de la Salud nos da un significado muy bueno y muy corto y comprensible. Dice que es una reacción emocional normal ante una situación que nos demanda un poquito de estrés, ¿verdad? Yo creo que todos hemos experimentado o alguna vez hemos salido de esa zona de confort y quizás un examen, quizás una entrevista de trabajo, demanda un poquito de ese estrés, de complejidad
y atravesamos por esta reacción emocional, la expresamos de algún modo. ¿Es un mecanismo de defensa? Yo diría que más bien es una ayuda. Ya. Para mí el objetivo que cumple la ansiedad es de ayudarnos. ¿Por qué? Porque nos antepone y nos previene. Por ejemplo, yo tengo que dar una prueba. Yo sé y comprendo muy bien que esta prueba, si saco un 10 o no me bajo del 9, me va a permitir acceder a una beca de un 100%, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo que estar, o tengo dos opciones. O me relajo, digo, bueno, ya a la final la beca no es tan importante, como que no me importa mucho, ya he estudiado mucho, ya he vuelto otra vez a seguir estudiando otra cosa. Ay, no, qué estrés. O accediendo a esta hermosa ansiedad, entonces decimos, a ver, yo quiero esa beca, ¿qué voy a hacer? Y empiezo a planificar, ¿verdad? Ya. Y me voy a unir con esta compañera porque siempre que yo con esta compañera me uno, buenas ideas, aprendo súper fácil, ella tiene unas anotaciones, voy a buscar también lo de acá, recuerdo que el profesor dijo eso, voy a estar pensando, me voy a levantar a las 4 de la mañana y empiezo a planificar con el objetivo de que la prueba vaya súper bien y acceder a esa beca, ¿verdad? Y todo parte y esta preocupación y esto que nos tiene un poco adelante es esa ansiedad, la que nos dice, a ver, si tú no quieres estar con una mala nota, estudia, planifica. Se puede decir que es una ansiedad buena. Ahí, y es que realmente la ansiedad es buena, como decíamos, es una reacción normal. Obviamente, ahorita se habla muchísimo de que yo tengo ansiedad, qué malo, yo no quisiera tener. Inclusive llegan a mi consulta, me dicen, doctora, yo ya no quiero tener ansiedad, yo estoy harta porque tengo esto, lo otro, y ya quíteme toda la ansiedad. A ver, no se puede quitar la ansiedad. Es como que tú me digas, Gabriel, por favor, quítame la tristeza, quítame el pánico. Perdón, la preocupación, el miedo. Como resetear un computador. Exacto, no te puedo dejar en cero y es como que como zombie, ¿verdad? Como la alegría, o sea, algo es parte de nosotros. Lo que sí yo puedo hacer quizás es evaluar, a ver, ¿cómo estamos con esos niveles? ¿Qué le está causando? ¿Cuáles son los tipos de esta ansiedad? Que hay tipos, ¿verdad? ¿A qué área se está afectando? Me está afectando en el área educativo, laboral, en el área familiar, social. Y de ahí yo te puedo decir, a ver, lo que yo te prometo es bajarle a esa ansiedad para que no te incomode y no sea algo que te impida poder desarrollarte normalmente. O sea, pero ¿la ansiedad se cura o es manejada? Cuando hablamos de una patología como tal, podemos llegar a disminuirla para tener nuevamente esa normalidad, entre comillas, que deseamos y a la que deberíamos acostumbrarnos, ¿verdad? Pero cuando hablamos en sí de la ansiedad, porque al ser una emoción normal, pues no podemos curar algo que es normal. Perfecto. Es como curar la tristeza. Tú hablabas, y tomando referencia a la Organización Mundial de la Salud, chécale este dato, dice, más de 260 millones de personas en el mundo padecen de trastornos de ansiedad. O sea, estamos diciendo que están en un nivel de avanzado de ansiedad. Cuando decimos trastornos. Claro. Ahora, te pregunto aquí, ¿estamos teniendo más ansiedad o nos estamos volviendo más débiles? Yo creo que parte de que nos den las cifras también es el hecho de que tenemos acceso a más información. Una información de decir, bueno, a ver, yo leí que la ansiedad es esto, yo puedo tener esto. Quizás algunas personas busquen de ese porcentaje, hayan buscado ayuda, forman parte de eso. Y otro punto también es el hecho, precisamente esa información a la que estamos expuestos, que a veces no es tan buena, hace que se exacerbe toda esta preocupación, comparación, autoexigencias, pensamientos negativos, etcétera, y desemboque en una ansiedad. Entonces, de algún modo, la sociedad en la que estamos atravesando nos bombardea y hace que nos sintamos ansiosos. Antes quizás no había mucho esto. ¿Con quién yo me iba a comparar? Ahora por las redes sociales yo puedo hacerlo. Inclusive los mismos niñas de 9 años ya empiezan, ay no, es que yo quiero estar así. No, es que mi amiga ya es más delgada y no le queda así hecho la educación física. ¿Verdad? Claro. Entonces, y todo parte del hecho de que tenemos esta más exposición, mayor información que no le estamos utilizando de forma adecuada, este tipo de medios y artefactos electrónicos. En sí, nos estás indicando que el sobrepensamiento es un factor que desencadena una ansiedad. Sí, a ver, cuando nosotros hablamos de ansiedad, identificamos muchísimo que parte de un pensamiento, ¿verdad? De una creencia, de un significado que nosotros le brindamos. Los autores nos dicen que los acontecimientos o las situaciones por sí solas
no nos provocan nada, ¿verdad? Yo veo pasar un perro, normal, va pasando el perro. Sin embargo, veo pasar el perro y yo digo, no, es que me va a morder, me va a hacer esto, y yo hago esto, o corro, o me quedo como grito, ayuda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le di el significado de que me va a morder, es dañino, está mal. O quizás ya me pasó antes y estoy ya atento. ¿Ya? Entonces, ese significado y precisamente esta cuestión de querer planificar a sí mismo todo, el tener todo controlado, nos lleva al hecho de que pensemos y que, bueno, hay que tener en cuenta que también sobrepensar no es malo. Yo creo que todo el mundo lo hemos hecho. Exacto. Como el ejemplo que dije hace rato del examen, ¿verdad? Claro. Esta persona estaba sobrepensando y estaba planificando y le funcionó. Estuvo a favor esa ansiedad y ese sobrepensamiento. ¿Y cuándo se vuelve entonces esto malo? ¿Cuándo se vuelve malo? Precisamente, tomando el ejemplo del perro, cuando estos sobrepensamientos son muy frecuentes, son muy intensos y más que nada el contenido ya nos lastima. Ya. Ya. Entonces, como en el perro, ya el contenido fue de que ahora cada vez que yo veo un perro voy a estar como loca. Y lo peor es que después digo, no, es que el perro, y es que voy acá, y paso mal probablemente una semana. Y otro ejemplo un poco más claro, le llamo a mi papá. Llamo a mi papá una vez, no me contesta. Le llamo a mi papá una segunda vez, me contesta. Y digo, chuta, no me contesta. La vez pasada y empiezo yo a crear mis pensamientos negativos. La vez pasada que no me contestó fue porque tuvo un accidente. Se quebró el brazo. También estuvo un poco mal de la pierna. Y ahora, ¿y si otra vez le pasó eso? ¿Y ahora en qué clínica estará internado? ¿Nos va a alcanzar para pagar la clínica? ¿Ya se va a morir? Ni siquiera me llaman porque no me quieren preocupar de la y está muerto. Ay, mi papito era la persona más linda del mundo. Y yo empiezo con todas estas crisis. Creamos una película ya. Exacto, una película. Y todo parte de qué, de un acontecimiento. 2 llamadas que no me contestó. Y más que nada, porque ese sobrepensamiento nos hace crear conductas desadaptativas, reacciones desadaptativas. Estoy con taquicardia, estoy hiperventilando, estoy muy asustada, estoy muy preocupada, puede que me desmaye, se me corta la voz, estoy tomando agua que no puedo ni así. Y luego llamo y enojo, ¿por qué no me han dicho que mi papá ha muerto? Eso es muy desadaptativo, ¿verdad? No es normal ir por la calle y estar todo el tiempo así, ante cualquier cosa que nos digan, reaccionar mal y estar todo el tiempo así, muy activos. Y tú lo decías, que será que nosotros, los seres humanos, siempre pensamos lo peor. O sea, porque si mañana te dicen, mira, mañana tenemos que hablar. O sea, si tu pareja te dice, mañana tenemos que hablar, lo principal que te pasa por tu cabeza es... Me va a terminar. Ya va a terminar. Que dicen mal, ya me descubrieron. Me descubrieron. Entonces, si el jefe mañana te dice, ¿sabes qué? Bueno, Gabriel, quiero conversar contigo. Ya no dormimos en la noche. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tenemos a pensar negativamente siempre o reaccionar a esto si todavía no estamos o no consideramos que va a pasar mañana? Pero ya estamos con y si me pasa esto, exacto, y si me dicen esto, y si mañana me despiden, o si mañana mi novia o novio me termina. Entonces, ¿por qué tenemos a pensar siempre negativamente? La verdad es que no siempre negativamente, pero en la mayoría de veces, y al menos cuando tendemos a ser muy ansiosos, sí tendemos a pensar de forma negativa. Hay personas que les pasa cualquier cosa y dicen, no, tranquila, se le hizo tarde por cualquier cosa. Bueno, son un poquito más conscientes, racionales, optimistas, pero hay quienes como que, precisamente porque una característica de sobrepensar es el hecho de querer tener el control. Y porque de pronto es algo que ya pasó. Mi jefe anterior a sí mismo me dijo y fue para despedirme. Mi novia también me dijo eso y fue para terminarme. Entonces, algo que ya sucedió en el pasado y como mecanismo de defensa ahora lo traigo. A ver, esa man me va igual a terminar. Otra vez. Ajá. Entonces, por eso tendemos, porque estas partes siguen activas. Y de algún modo también porque de hecho el sobrepensamiento ya cuando es negativo y precisamente es esto de que me va a pasar esto, me va a pasar lo otro, es cuando ya estamos con una carga un poquito ansiógena, ¿verdad? Yeah. Entonces, de algún modo, estas creencias, hay personas que dicen, es mejor pensar lo peor. Piensa el peor escenario para que aciertes. Para que cuando nos digan algo bueno quizás no nos duela, pero no el hecho de estar todos optimistas para que nos lastime. Tenemos a veces truncado un poquito esta creencia de que es pensar que es mejor pensar lo peor y hay quienes de pronto les funciona. La cuestión aquí es que lastima. Lastima muchísimo todo el tiempo el ser muy pesimista. Yo siempre he dicho, y lo aprendí inclusive de mi propio terapeuta, esperemos que pase para empezar a preocuparnos.
Ya. Porque a veces nos estamos preocupando, después decimos, chuta, yo como tonto pensando esto. Quizás el jefe te llamaba para ascenderte. Exacto. Tú dices, chuta, y no puede dormir, no puede comer. Estuve hasta con el estómago flojo. Claro. ¿Verdad? Me enojé con mi esposa. Mi novio quizás era para darme un regalo. Exacto. Y yo casi le voy gritando. Y casi yo termino una relación y me quedo sin el regalo. Y la pérdida de sueño y el insomnio. Exacto, y toda la sintomatología y el malestar que esto conlleva. Pero no se suponía que el cerebro de alguna manera era como un mecanismo de defensa en bloquear estos pensamientos. ¿No lo hacía esto? ¿O qué pasa en este caso? Por ejemplo, tú decías. Ya, en esos casos, a ver, cuando es el sobrepensamiento, bueno, pues nos ayuda. Y ahí la ansiedad está a nuestro favor. Ya. Llega un punto en que ya como que tendemos mucho a utilizar esto que se daña. Ya. Entonces empezamos a crear estos escenarios todos negativos, todos molestos. Y hay personas que prefieren tener estos escenarios negativos a simplemente que sea algo que no sabemos qué va a pasar. ¿Verdad? Entonces llega un punto en el que ya la ansiedad está un poquito ya más elevada, en que lastimosamente no nos van a salir la forma racional de la sola. Tenemos que entrenarla. Ya. Entonces, por eso es que e inclusive hay que tener en cuenta que muchas de las personas que sobrepiensan, y aquí también a la audiencia tomar en consideración, cuando ya el sobrepensamiento se vuelve ya muy negativo, cuando ya me trae consecuencias, inclusive pérdida de memoria. Hay muchísimas personas que llegan a consulta y me dicen, no me acuerdo de las cosas, no sé qué está pasando. ¿Eso puede suceder? Claro que sí que puede suceder. Hay personas que dicen, a ver, yo estuve en un viaje, yo tengo conocimiento y recuerdo de que hice en los 7 días de ese viaje, pero veo el calendario y resulta que estuve casi 30 días y no me acuerdo de lo que viví. Me dices tú, María José, por favor, quiero que para las 3 de la tarde me envíes ese documento escaneado y me resalte esas palabras con verde, esas palabras con azul, el de acá con rojo. Yo te digo, sí, a ver, claro que sí, por supuesto. Dame tu correo, buenazo. Sin embargo, ¿qué pasa? Que ya es de noche y tú me dices, ¿qué fue, María José? Y el documento nunca me enviaste, ayer hasta las 3. Yo te digo entre mí, ¿de qué está hablando? ¿Cuándo me pidió? O sea, se equivocó de chat porque conmigo no era. Yo no me acuerdo de nada de eso, ¿verdad? Y uno dice, entonces, ¿qué pasó? Y ahí viene la preocupación. Claro. Dice, mira, yo te pedí esto y lo otro. Inclusive puede por escrito. Y mira, y tú me escuchaste y afirmaste y aceptaste. Y te di mi correo. Y ahí viene esa preocupación, estas distracciones, ¿no? ¿Y qué pasa? Uno dirá, entonces, ¿por qué sucede esto? Y es que nuestro cerebro está con este deber de que tú sigues creando esos escenarios, tú sigues sobrepensando para ver cómo solucionamos tal cosa, mientras yo vivo acá, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que en las vivencias, pues, justo en esta acción, esto que te digo del trabajo que tú me envías, el cerebro como que no estuvo trabajando esta parte, no estuvo presente en esa escena, porque yo estuve ocupado en algo más. Entonces yo, mi hijita, recuerdos de eso no tengo, ¿verdad? Y ocurre muchísimo de esto de que no estoy viviendo en la actualidad. Y se utiliza muchísimo esto de que no te estaba escuchando, estaba en las nubes. Exacto. Y bueno, yo te decía una cifra que te decía de 250 millones de personas. Ahora, si te pones a analizar y tú como experto y conoces este campo, ¿cuánto de este grupo de personas crees que van a tener? ¿Cuántas personas creen que necesitan ayuda? Ya reconocen que necesitan ayuda. Yo creería que muy pocas. ¿Ya? ¿Verdad? ¿Por qué será así? O sea, ¿será algo de orgullo? ¿Será algo acaso de decirme, no quiero ir al psicólogo porque es de locos? ¿Será algo acaso de que no quiero que me vean en un estado de debilidad? Todavía existe un poco ese tabú en nuestro país, lastimosamente. Y en algunos países de Latinoamérica, de que, chuta, es que no estoy tanto como para llegar a ese punto. Ese punto es como que ya lo peor, como tú dices, los loquitos, ¿verdad? Y es que, por lo general, yo tengo en mi consulta personas que ya llevan con esos síntomas y síntomas muy fuertes 5 años. Y es muchísimo tiempo. O llevan y dicen, a ver, yo hace 2 años podía manejar esto, pero últimamente ya no. Entonces se demoran muchísimo en llegar precisamente por este temor, por vergüenza. Hay quienes llegan a terapia encapuchados, inclusive como si se fueran a hacer cosas ilícitas. Claro. ¿Verdad? Y hay otros países, en cambio, por ejemplo, en Argentina, tú dices allá, no, es que me voy donde mi psicólogo. O sea, tú sacas pecho, o sea, me voy y es lo peor porque soy inclusive la clase media alta.
son los que más tienden a mencionar esto, y es algo muy orgulloso, porque también hay que tener en cuenta que acceder al psicólogo también demanda de un gasto, ¿verdad? Al menos en nuestro país, aunque hay algunas normativas y leyes que ya mencionan que es un derecho a la salud mental, todavía no hay nada aplicado y las personas tienen que buscar consulta privada para ello. Muy bien. María José, decías hace poco que cuando nosotros tenemos cuando la ansiedad ya se vuelve mala, o sea, nosotros que estamos, o cualquier persona que pasa por ese proceso, ¿qué señales tiene para identificar que ya se volvió mal? Ok, perfecta esa pregunta. Resulta que últimamente no puedo dormir muy bien, ¿verdad? Ya son 5, 7 noches, 2 semanas, o bien logro dormirme a las 9 de la noche, pero a las 12 ya me desperté a medianoche y no logré dormir nada hasta que amanece. O a su vez, recién a las 4 de la mañana, después de dar vueltas y vueltas, me logré quedar dormida. Y a las 6 ya me tenía que despertar dormida otra vez 2 horas. También, últimamente, como que mis manos, mis pies, como que cuando estoy preocupada muevo mucho. Personas que llegan a consulta, inclusive con las manos, de que a veces no las pueden ni siquiera doblar los falanges, los dedos, por esta como presión que existe. La taquicardia. Es como que nosotros hubiésemos corrido, hubiésemos estado corriendo detrás del bus y cuando llegamos es tu. Pero resulta que no estábamos haciendo nada y empieza la molestia, empieza la taquicardia, de la nada aparentemente. O cuando hay una preocupación por ahí rondando en la familia, etcétera. O estos sobrepensamientos, hiperventilación, que no pareciera que está respirando, pero es como que más te ahogas. Son respiraciones que son un tanto superficiales y que nos tienen cansado todo el tiempo. Dolores de cabeza que últimamente se van viendo de forma frecuente, precisamente por este sobrepensamiento que estoy harta, mi cerebro no se apaga nunca, ni siquiera cuando duermo, ¿verdad? Molestias digestivas, se habla muchísimo de que el segundo cerebro se encuentra ya en la parte digestiva. Ahí hablamos que hay personas que luego están con estas molestias de que ardezones en el estómago, inflamación. Hay personas que con preocupación están muy mal. Por ejemplo, tenía un paciente que dice, estuve esperando 3 días para que me den ese resultado de ese examen y bajé como 3 kilos. Estaba con diarrea. Hay personas que simplemente no van al baño en días, también por la preocupación. Y lo mismo ocurre con la alimentación. O la preocupación, por eso no como, o como en exceso. Más pasa en la temporada de exámenes. Pasan en el bar y que el chocolate, que el dulce, que la papa, o haciendo la comida que yo estoy, ni medio está el arroz, ¡bum! Una cucharada. ¡Bum! Porque me doy atracones de comida precisamente por esto. ¿Verdad? No tengo respuestas del medio, de al menos la comida o algo, porque estoy que no puedo. Y mira que la mente es tan poderosa que muchas de las veces eso puede llegar a confundirse, que a veces hay personas que han llegado muchas veces a consulta médica y dices, tengo esos síntomas, me he hecho esos exámenes, me he hecho todas las pruebas, he visitado a todos los médicos, pero no encuentro la razón por la cual continúo. Entonces, o emergencia, que llega. Exacto, dice, siento que me voy a morir. Un paro cardíaco. Es un paro cardíaco, es un infarto. Entonces, es tan poderosa nuestra mente que puede generar estos síntomas. Uno se pone a pensar y cuando uno tiene, por ejemplo, un dolor precordial, un dolor en el pecho, uno no considera primero que es un proceso de ansiedad, otra vez puede ser un estado de pánico, sino que vamos a lo peor. Me voy a morir. Entonces, en estos casos, por ejemplo, ¿cómo podemos entrenar a nuestra mente? Sabemos que las personas que están pasando por el proceso de ansiedad, ¿sí? Te voy a poner este caso. Si yo estoy con ese estado y tengo, súmale esto, la fobia social, yo sé que voy por el supermercado y me va a dar un ataque de ansiedad. ¿Cómo lo manejo? Hay formas de nosotros poder disminuir, ¿verdad? O desactivarnos, como nosotros nos mencionamos en psicología, por medio de técnicas como meditación, visualizaciones, respiraciones. También, bueno, esto como para centrar. Por ejemplo, si tú estás en el centro comercial, no puedo en ese momento sacar mi cuaderno y anotar las cosas. No, es como lo que dijo mi psicólogo. A ver, vamos a mirar eso, ¿no? Ajá. Hay que tratar de hacer algo muy sutil, ¿no? Como respiraciones. Se está hablando ahorita bastante de la doble inhalación, ¿verdad? En donde recordemos que como niños cuando estamos privados llorando es como que
Hacemos así y eso nos tranquiliza un poco. Entonces se habla muchísimo de que ahora podemos hacer una doble inhalación, contener y exhalar. Y también me gustaría luego ponerlo en práctica un poquito con estas recomendaciones para... Así que quédense en este video, por favor. También podríamos utilizar técnicas para poder nosotros de algún modo enviar a otro lado a ese pensamiento. Ya. Entonces, utilizando otros estímulos. O sea, desviarlo. Exacto. A ver, por un momento, espérate. ¿Qué hago? Entonces digo, a ver, en este centro comercial voy a encontrar 20 colores. Empieza el verde, y está el rojo, y está el azul, y acá. Hay personas que dicen, le voy a encontrar un nombre a cada letra del abecedario. Empiezo A, Ana. B, Bruno. C, Camila. D, Daniel. Y eso de algún modo me aleja del sobrepensamiento y de la crisis que puedo estar teniendo en ese momento. Me va relajando y me tiene como que a ver, porque estoy concentrada y ahora, ¿cómo un nombre con X? Y me quedo ahí. O por último me pongo a googlear. Pero el punto es que te olvidaste en lo que estabas, ¿verdad? Que era en esa crisis o en ese pensamiento que te tenía ya muy molesto. También el hecho de yo visualizarme, a ver, no estoy ahora aquí en el centro comercial. Estoy en la playa, estoy tranquilo, estoy con mi persona favorita, estoy comiéndome esa comida que tanto me encanta, le voy a poner un poquito más de ají. Entonces como que yo empiezo un poco a olvidarme de la realidad que estoy actualmente, que me está mortificando. Esos ejercicios, bueno, son cuando ya tengo, digamos, personalmente, si me pongo yo en este cuadro. Ahora, tú hablas hace poco sobre entrenar la mente. Entiendo que, por ejemplo, es evitar llegar a esto. Pero si en tal caso, por ejemplo, yo estoy en casa, ¿qué podría yo hacer para ir entrenando mi mente? Porque tú dices hace poco hay personas que han podido sobrepasar esto sin ningún problema. Llega el estado y ellos pasan eso, pero hay personas que realmente no han podido dominar. Entonces, ¿existe algún ejercicio, algo para que nosotros en casa o en algún lugar podamos practicar tal vez? Claro que sí. Es importante todo entrenar. Vamos a escuchar inclusive después, porque hay que entrenar inclusive estas respiraciones también. Y en cuanto a los pensamientos, uno creería que es como que no hay que pararles bola, como decimos, esos pensamientos, déjalos que estén ahí. Pero ¿qué pasa? Que llega la noche y siguen ahí, porque yo nunca les presté atención, nunca los ordené y nunca les empecé a cuestionarlos, ¿verdad? Entonces lo importante es dedicarles un tiempo limitado, eso sí, muy limitado a esos pensamientos. ¿Cómo? ¿Cómo cuando sientes que esos pensamientos como locos vienen, van y dices, por ejemplo, ponemos el caso de la pareja. Ya. Y dicen, mi amor, mañana tenemos que hablar. Ya, perfecto. Dios mío, 20 películas, 3 series con pensamientos. ¿Cuál es tu pensamiento? O sea, mi pensamiento es de que te van a terminar. A lo mejor o me descubrieron. Te descubrieron. No sé lo que hice, pero me descubrieron. Quedémonos con ese pensamiento. Ya, me descubrieron. Entonces, ¿qué pasa? Es muy importante también escribirlo. Ya. Se habla muchísimo que cuando uno escribe este tipo de pensamientos, aparecen las soluciones a esas angustias. Uno mismo da las soluciones. Tú mismo lo das. Ya. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Entonces yo escribo, me descubrieron. El acontecimiento me llamó, el pensamiento, la creencia me descubrió. Como reacción que tengo, preocupación, enojo, llamarla, yo anteponerme y decirle, mi amor, es mentira lo que estás diciendo o alguna cosa. Ahí mismo ahí se va a descubrir recién. Entonces ya, me descubrió. Entonces, ¿qué puedo pensar y cómo puedo darle la vuelta? El objetivo aquí es cuestionar este pensamiento o racionalizarlo, como quien dice, darle la vuelta. O sea, darle la razón. ¿Por qué está pasando? ¿Por qué a ver, ¿será que me... Pero no escadena otros pensamientos más ahí, no se ramifica. Podría ser, pero igual lo sigues anotando. Pero ya tenemos uno, que es el hecho de me descubrió. A ver, no me puedo haber descubierto porque una no fue aquí, no fue con alguien conocido. No dice nada, por último. Ajá, o por último... Porque tú dices, pensamos en el peor escenario. Porque siempre dice... Y después dices, a ver, ¿de qué me descubrí si yo no hice nada? Exacto. Mejor me voy a dormir. Y ha pasado, porque en realidad, y si hablamos no solamente ese ejemplo, hablabas del ejemplo de cuando uno llama al papá. Exacto. Y tú decías, bueno, si no me conoce el papá debe estar dormido, debe estar... A ver, dejó el teléfono cargando. No sé, por último no lo quiso ni contestar. Por último, se enojó. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a llamar a mi mamá. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que tú empiezas a darle una razón lógica. Porque eso fue algo lógico. De ahí lo que pensamos que se murió y todo esto es algo ilógico, que podría suceder, pero tiene una posibilidad muy mínima. Ya. Porque siempre tendemos a, como tú dices, pensar lo peor, ¿verdad? A menos cuando estamos muy ansiosos.
Entonces es el hecho de tú darle la vuelta y buscar una razón más lógica. ¿Y qué pasa? Que este nuevo pensamiento que tú produzcas, por ejemplo, sea estar bañando, sea estar cargando el teléfono, no me va a traer a mí estas reacciones desadaptativas, de estar como loca, de estar ansiosa, preocupada, con taquicardia, a punto de ir a la emergencia o ir a buscarlo a los hospitales, ¿verdad? Entonces es un poco ya más normal, más adaptativo. Ese entrenamiento, por ejemplo, que hablábamos hace poco de la mente, va acompañada, ¿verdad? También del apoyo psicológico, Sí. ¿verdad? Habrá momentos en que nosotros podríamos hacer ese entrenamiento solos, porque nos surge esta parte de racionalizarlo. Pero como tú dices, pero hay momentos en que vienen todo. Y sí, inclusive hay pacientes que yo les envío este entrenamiento a casa y me llegan con la parte de que tenían que haberle dado la vuelta al pensamiento en blanco. Es que no pude. Es que no sé qué pensar aquí. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a solo pensar lo peor. Entonces es importante también este seguimiento, este acompañamiento para que se pueda dar de forma correcta. Y asimismo hay pacientes que logran racionalizarlo, pero que quizás se puede modificar o hacer un pensamiento un poco más sencillo y más creíble. ¿Ya? Y aquí también la recomendación, aparte de este entrenamiento de nuestra mente con esta tarea, también el buscar otro tipo de actividades de autocuidado, como la lectura, escuchar podcasts, hacer ejercicio, exactamente, una alimentación inclusive más saludable, puede contribuir un poco a que nuestra mente también se disperse. Entonces, esa mejora no solamente depende de que ustedes como especialistas se involucren con ellos, sino también de que ellos puedan hacer ciertas actividades para que liberen el pensamiento, se distraigan. Es que ese es el objetivo al final, porque no todo el tiempo vas a depender de la terapeuta. Ni del fármaco, del caso de llegar a pasar. Exactamente, el punto es que tú luego tengas la habilidad, las herramientas y la capacidad de hacerlo solo. Porque quizás ahora vienes a terapia porque tu pareja te terminó, pero luego puede ocurrir otro acontecimiento. Una pérdida de un familiar, pérdida de alguna mascota, me cambió de casa, me botaron del trabajo, etcétera, que no van a faltar lastimosamente. Entonces el punto es estar preparado para poder afrontar de la mejor manera este tipo de acontecimientos que puedan llegar a suceder. Ahora, ¿qué pasa si los sobrepensamientos ocurren en la noche? Que es una de las causas del insomnio. Estamos dando vueltas y vueltas, ¿y ahora qué hago? Asimismo, vuelvo y repito, si quizás no están estos pensamientos ya en la noche es porque yo no les di tiempo durante el día para cuestionarlos. Porque están apareciendo. Entonces, ¿qué pasa? Hago mi checklist y empiezo a escribirlos. Y ahí notar, a ver, ¿qué está en mi posibilidad, en mi capacidad de realizarlo y qué no está bajo mi control? Porque a veces nos preocupamos, qué sé yo, ay, es que mi preocupación es porque todos los perritos del mundo sufren. Y claro, o sea, inclusive ese es mi pensamiento, de hecho, ya estoy aquí exteriorizándolo. Y yo tenía eso de que ya ahora no puedo ver a todos los perritos sufren. O sea, sí, pero ¿realmente tienes la capacidad? No tengo control de esto tampoco. Exacto. A ver, yo no puedo andar por la calle de casa en casa viendo usted lo cuida, venga su perrito allá. Usted lo no. Y, a ver, se necesita muchísimo dinero para eso, se necesita muchísimo espacio, muchísimo tiempo para querer ayudar a todos. Y no puedo, por último, y siempre va a quedar uno afuera, ¿verdad? Que va a necesitar eso y todo. Entonces también he hecho entender, a ver, ¿qué está bajo mi capacidad, bajo mi poder solucionar y qué no? A ver, si tú quieres y lo que tú podrías es quizás ayudar a tus perritos y por ahí algunos que encuentres con lo que puedas, ¿verdad? Porque esa es tu capacidad. Pero no puedes ponerte y racionalizar, sí, voy a ayudar a todos los perros del mundo. No, es algo ilógico. Entonces tú empiezas a cuestionarte de ese modo. De ahí el otro pensamiento es, es que tenía que imprimir esa hoja y estoy pensando mañana tengo que imprimirla, ojalá avance a imprimirla. Pues, ¿qué pasa? Me levanto y la imprimo ese momento porque está bajo mi control. Eso sí puedo hacerlo. Entonces, eso es muy importante también al momento de los pensamientos de que los cuestiono, ver qué puedo realmente yo hacer y qué no puedo hacer. A una pacientita decía, es que la hambruna del mundo. Digo, pero no vas a poder solucionarlo, ni hoy noche, ni mañana, ni pasado. Hay muchísimas organizaciones detrás de ello y no lo logran. Lastimosamente, es muy doloroso, por supuesto. Pero no está bajo tu control. Y ahora, María José, ¿qué dependerá? O déjame formular bien la pregunta. Las personas que han pasado por este proceso, tal vez existirá un tiempo en donde, no sé, promedio tal vez, de decir en tanto te vas a mejorar. ¿Y es tal vez algo de esto como para que tú le des esa garantía? ¿O de qué dependerá de que una persona evolucione mejor? Ok. A ver, antes que nada, recordemos que somos personas de que queremos todo inmediato. Queremos que la terapia haga efecto ya.
Y no se trata esto de que me duele la cabeza, me tomo una Finalín y ya estuvo. Recordemos que hay personas que llegan con situaciones, a ver, tienes un trauma de hace 20 años. No lo vas a poder lograr con 2 sesiones. Cúbreme en 2 sesiones. Exacto, en 2 sesiones recién yo te estoy conociendo y viendo Claro. cómo dirijo y cómo establezco mis objetivos terapéuticos. Entonces es muy complejo. ¿De qué depende más que nada de la motivación? Porque hay pacientes que van obligados. El punto del hecho de que tú digas, a ver, yo tengo esto, ¿verdad? Yo necesito ayuda porque esto ya no es vida. De algún modo me traté de normalizar por tantos años de la taquicardia, pero algún punto en que ya no puedo. Ya no puedo con este pensamiento, el hecho de pensar que soy lo peor del mundo y que no me merezco a nadie y veo todo el mundo feliz y me molesta y me odio más y me culpo. Entonces, motivación y también muchísima constancia. Demanda de muchísimo tiempo. Dependerá muchísimo de los pacientes, de la gravedad. Hay pacientes que pueden disminuir su sintomatología en meses, qué sé yo, en unas 13 a 15 sesiones, 20 sesiones, pero habrán pacientes que estén por muchos años, por mucho tiempo. ¿Sirve aquí el apoyo familiar? Por supuesto. Las redes de apoyo, y gracias por mencionarlo, tienen que ver muchísimo. El hecho de yo poder hacer partícipe a mi familia de esto, que ellos comprendan que quizás el encerrarme en mi cuarto no era porque no quería verlos, sino porque estoy pensando cosas negativas, sino porque no quiero que me vean triste, que me vean derrumbada y que se preocupen por mí. A veces pasa esto, ¿verdad? Pero es importante el yo poder hablarlo. Pero por eso también es importante el hecho de también ir a terapia y yo comprender por qué me está sucediendo. Porque también nos autoflagelamos muchísimo. Es que esto es mi culpa, es que mi pensamiento o esto o lo otro. Y yo debí lo de acá y lo de acá. Sí, pero no podía. Si no puedes, quizás por el momento, porque no tienes la habilidad y no tienes la capacidad. Y eso se trabaja y lo vas a tener. Porque quizás hay otro tipo de componentes y causas. Con respecto a las situaciones, por ejemplo, de violencia sexual. Hay muchísimo sentimiento de culpa, es la característica principal. Entonces yo nunca hablé de este tema porque fui yo la que se fue con mi compañero para allá. Fui yo la que hice esto. Entonces me quedo callado y me quedo y me absorbo y digo yo, me merezco esto. Entonces es importante hablarlo con la familia para que comprenda y ellos también ser psicoeducados en el hecho de que hay una persona en tu familia que está atravesando por un cuadro ansioso, por un cuadro depresivo y necesita de ti, de tu apoyo. Porque recordemos también que la ansiedad y la depresión van de la mano. Yo no puedo diagnosticar simplemente un trastorno de ansiedad tal, sino que también tengo que reconocer que hay sintomatología depresiva y tampoco puedo solo decir, ya solo tiene depresión. También tengo que considerar la sintomatología ansiosa. Entonces mi paciente ansioso podría en algún modo decir, a ver, estoy harta de pensar, estoy harta de sentirme lo peor, estoy harta de esta molestia, de la incapacidad que no tengo para poder estar tranquila, de ver que todo el mundo es feliz y yo tengo esto. Me voy a matar. No se puede vivir así. Entonces se necesita muchísimo el apoyo de la familia, de los amigos inclusive, porque a veces llegan los pacientes, dicen, yo es que yo vine acá por mi amiga. Ayer un paciente me dijo, yo a la final de toda la mezcla que tenía de pastillas, no me la tomé porque no quería que mis amigos que están luchando por mí se sintieran mal. Eso me mencionó ayer. O inclusive las mascotas. Yo tengo pacientes que es como, ¿por quién vives? Por mis gatos. Exacto. Solo por ellos. Solo por ellos. De algún modo bonito que se considere, pero también triste el hecho de que no hay más razones. No hay una familia que te está apoyando. Y María José, bueno, el tema que va a tomar a continuación es un poquito controversial. ¿Por qué te digo yo? Hablaste hace poco del apoyo familiar. Entiendo que las familias estén muy preocupadas al ver tal vez a su familiar que a lo mejor se encerró en su cuarto y esté sufriendo, ¿verdad? Y tú lo decías hace poco, son ellos mismos quienes los llevan a terapia. Ahora, existen casos en donde hay familiares que tratan de alguna manera de reflejarse en ellos de esa forma. Les dicen, mira, endúrate. O sea, yo también me pasé por esto. O sea, no seas tan. Estás exagerando, eso. Eso, y tú le dices esas partes, entonces no sé hasta qué punto como familiares podemos intervenir en esto, porque le dicen, no debes estar ahí así. Ya, mira el sol, es un nuevo día, endúrate, esto no, mi compañero, mi familia o mi amigo pasó por lo mismo, no es posible que tú te quedes aquí estancado. Exacto. Yo entiendo que si hablamos, por ejemplo, de un proceso de duelo,
Yo creo que, y si retomo nuevamente ese tema amoroso, que creo que es el tema más común, entiendo que para unas personas va a ser más complicado que para otras el poder salir de esto, ¿no? Sí. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros como familiares podemos nosotros intervenir ahí? A ver, por eso menciono el hecho de que podamos psicoeducarnos. Y precisamente estos espacios son muy importantes. Porque aquí me doy cuenta, a ver, mi hijo en verdad está comiendo así, mi hijo en verdad como que no está durmiendo, lo noto ojeroso. Me dice como que le duele el pecho. Lo veo mucho en el baño. Entonces, ese tipo de espacios inclusive sirven para que nosotros nos autoeduquemos y poder ser un apoyo para ese familiar que resulte, ¿verdad? Hay que entender, a ver, si si la información que yo voy a dar no va a ser muy buena, mejor evitar darla. Y esta cuestión es de las comparaciones, que tienden a darse muchísimo entre estos familiares. Hay que tener en cuenta que no todos tenemos las mismas capacidades y habilidad para afrontar. Hay personas Tardará un poco más. que quizás digan, se le murió el perro, pero ay Dios mío, si es un perro ni que fuera el hijo. Exacto. Pero habrán que para esas personas tengan un significado muy enorme y les duela como que quizás fuera un hijo. Entonces, no podemos el hecho de tomar estos ejemplos como tal. Y esta cuestión de que alguien más tuvo una patología en la familia o los síntomas, también hay que tener en cuenta que las enfermedades mentales no están en el mismo nivel todas. Por eso tenemos una depresión leve, una depresión grave, una depresión moderada o grave con síntomas psicóticos. Entonces, quizás sí, él estuvo deprimido, pero fue algo leve. Pero yo ya estoy en el punto de que estoy demasiado mal. Entonces, no puedo comparar en ese sentido. Me hice acordar de un pacientito que está deprimido, está con un cuadro depresivo muy, muy, muy fuerte. Y el papá le había dicho alguna vez, hombre, ya justo las palabras que tú tal cual mencionaste, endúrate esto y el otro. Y él, hasta que yo no le hablé y hablé con el papá y le dije, a ver, el cuadro está muy grave. A ver, tu hijo intentó suicidarse recién hace dos días. Porque uno tiene que hablar en esos momentos para buscar ayuda, para que las personas, el entorno esté muy atentos. Y en lo que me escuchaba el señor y me escuchaba también la mamá, dice, mi esposa también tuvo depresión y estuvo con fármaco. Entonces uno dice, a ver, usted vivió, usted sabe lo que es esto. Y de algún modo después dice, ya me acordé. Y empezó un poco a empatizar con su hijo de lo que estaba pasando. Y a partir de ello nació algo hermoso y es una ayuda que tiene que ver muchísimo con el proceso. Inclusive depende de cuántas sesiones va mi paciente, y depende de este apoyo. Claro. Porque a veces solo necesitaban o parte de esto o la mitad de ayuda que sea por parte de la familia. Entonces, evitar compararnos, buscar un poco más de información si de pronto yo quiero ayudar para ver qué palabras utilizar, qué acciones puedo tener con este familiar que se encuentra así. Y sugerir, no imponer. Yo sugiero y sería muy bueno que acudas a terapia. Mira, yo te puedo apoyar de esa manera, yo te puedo acompañar hasta allá. ¿Qué te parece? Y trayendo una pregunta que nos da la audiencia, sobre todo en torno a lo que tú nos acabas de decir, es, ¿qué tan cierto es que las mujeres en un proceso, por ejemplo, de duelo, de pérdida, de divorcio, se llevan la peor carga emocional y son las que más van a terapia, a diferencia de los hombres? ¿Qué tan cierto es esto? La verdad es que no he notado como tal un porcentaje. Yo podría manifestar que es tanto y tanto. Sí. Ya, como mencionábamos, lastimosamente la cuestión esta de las enfermedades mentales, aunque se hable de una estadística, a veces menciona la depresión es más común en varones, pero también se da en mujeres, ¿verdad? Claro. Y es igual, en cuanto acá la ansiedad, no mira a nadie, ni el Exacto. Profesional, hasta la psicóloga tiene ansiedad por último. Exacto. Pero ¿verdad? ¿no dicen que la mujer es la que más se entrega emocionalmente? ¿O no es verdad esto? Es que esto depende netamente de la personalidad. Ya. Hay relaciones en las que el hombre es mucho más emocional, exacto, es mucho más a la espera, mucho más detallista. Y yo tengo, de hecho, en mi terapia hay más hombres que mujeres. No, mira. Quizás ellas como mujeres prefieren también un profesional hombre, puede ser, por supuesto no me llegan muchas, pero a mí como mujer
me llegan más, yo he tenido más pacientes varones y muchas de las causas es por esto. Entonces no podría realmente afirmar o no como tal si es que se da esto, porque depende netamente de la crianza, de la personalidad de las mujeres y hombres en cuanto a este dolor al momento de terminar una relación. Mira tú. Y María José, bueno, no quiero saltar este punto. Me gustaría recalcar algo que hablaba sobre el tratamiento. Sobre todo quiero que explíquele un poco a la audiencia. Creo que cuando pasamos a un tratamiento, por ejemplo, de un psicofármaco o un ansiolítico, entiendo y deben comprender las personas que cuando inician este tratamiento, existen diferentes grupos farmacológicos que no voy a explicar ahora, pero en simple resumen, deben entender que si yo inicio el día de hoy un tratamiento, me lo recomiendo ya la psiquiatra, benzodiazepinas. Sí, sabemos que estos son efectos inmediatos que pueden en el mismo día tener vida. Pero hay otros grupos farmacológicos como son los ICRS, como son los la fluoxetina, la sertralina. Son medicamentos que tardan hasta 2 semanas en tener su efecto. Ahora, y aquí entra la pregunta. La persona dice, no tengo el efecto. Lo voy a dejar de tratar. Sigo triste. Sí. O el otro caso. Pasé 3 semanas, mi vida ha mejorado. Ya veo una luz al fondo, tengo un arco iris, todo, mi vida está bien. Entonces, aquí es donde ellos deben comprender el hecho de no solamente la educación en ese sentido, sino también con su tratamiento. Porque esto más adelante vamos a desencadenar que esta persona tenga abstinencia, personas que van a desencadenar rebote de la ansiedad. Y ahí es donde dice, o sea, yo ya estaba mejor, no pensé que iba a ser. Entonces, hay que educar a nuestra audiencia y sobre todo deben entender que este tratamiento, como les había dicho, tarda su tiempo para que tenga su efecto. No esperemos, así como dijo María José, no esperemos que en 2 sesiones nos curemos de tal vez un tramo que llevamos hace 20 años. Entonces, es parte de un proceso. Entonces, más que todo, educar a la audiencia y comprendan que si iniciamos esto, pues esto es, vamos a ir siempre siendo responsables y avanzando porque eso es durante un proceso, ¿verdad? Claro. Habrán pacientes que requieran un tratamiento psicofarmacológico y necesitan ir de la psiquiatría. Si el psicólogo nos ofrece fármacos, no, ahí no es. Nosotros como psicólogos brindamos psicoterapia, ¿verdad? Entonces, uno también como profesional tiene que ser consciente. Cuando digo, a ver, mi paciente solo necesita con psicoterapia salimos, eso hay que trabajar con habilidades y todo ello. O cuando digo, no lo voy a poder sola, no lo voy a poder sacar sola. Necesito algo externo, ¿verdad? Psicofármaco. Psicoeducar a la persona porque también, a veces también hay muchísimo miedo a acceder al fármaco, precisamente porque se habla de esto de que es una droga, de que me va a hacer daño, me va a alterar los órganos, me va a hacer muy dependiente, yo no quiero estar años y depender de esta pastilla. Hay que psicoeducar. Cuando nosotros hacemos todo con motivación y asimismo con muchísima disciplina, lo vamos a obtener. Igual el psicofármaco. A ver, sí pasa este caso de que tenemos el resultado, quizás estamos muy bien en un mes y lo dejamos botando. Yo conozco a muchísimas personas que han hecho esto, han utilizado los fármacos de forma poco adecuada y muy irresponsable, que llevan 8 años sin reajuste de dosis. Exacto. Sin ir al médico para que nos reajuste la dosis, para que la aumente o la disminuya, para que haya esta disminución progresiva, precisamente para evitar situaciones de, qué sé yo, de una posible dependencia, etc. Eso es la forma adecuada. Y así es como yo salgo realmente de mi molestia. Vuelvo, repito, de forma correcta. Pero claro, si somos desordenados, vamos a tener esa dependencia. Si somos desordenados, los síntomas van a aparecer después de un tiempo. No es como que hay personas que dicen, otra vez me vino. Es que nunca se fue. Estuvo media tapadita un poquito, pero ahí, realmente, pero estaba exacto, ahí, escondido nomás. No recibió realmente la cantidad adecuada del fármaco que necesitaba como para realmente llenarse y poder trabajar sola. Entonces, hay que psicoeducar también bastante en este tema, en el uso responsable y también desestigmatizar al psiquiatra, a psiquiatría.
Porque si hay tabú por el hecho de ir al psicólogo y el muchísimo miedo y que soy loca, pero el psiquiatra ya digo, no, es que ya estoy en el centro de neurociencias y ya estoy loquito y esto ya es lo último lo que puede caer. Qué vergüenza, ¿qué dirá la gente? Exacto, ¿qué dirá la gente? Pero a ver, yo siempre comparo y les digo, es como que si tú te fueras a hacer un examen de una vitamina, falta la vitamina D y te envían, ¿verdad? Necesitas ese componente. Sí, igual acá te está faltando un neurotransmisor que no está generando suficiente, qué sé yo, dopamina, serotonina, etcétera, que te ayuda y que te va a mantener un poquito más relajado en cuanto a tus emociones, más estable. Entonces necesitas también esa ayuda extra, esa vitamina que nos va a ayudar a poder luego estar en una normalidad. Y obviamente esto funciona siempre de la mano con la psicoterapia. Tú lo decías, el objetivo de esto es que el paciente deje de depender del medicamento. Pero tenemos pacientes, tú lo habías dicho, ya llevan 10 años, 20 años con el mismo tratamiento, con la misma pastilla, que llegan a automedicarse. Simplemente dice, bueno, ya se me acabó la cajita de medicamento, pues compro la misma y lo mantenemos ahí. Y no toman en cuenta que están haciendo un daño. Exacto. Porque finalmente, ¿qué uso sería ya no depender de un medicamento para no dormir? Ni del terapeuta. Exacto, pero llegamos a normalizarlo como tú lo dijiste inicialmente. Así, bueno, ya tengo eso, es lo que a lo mejor Dios nos quiso que tenga esto, a lo mejor esto es algún castigo, ¿verdad? Pero entiendo de alguna forma de que el paciente debe educarse en esa parte para que no depende del medicamento, no es el objetivo, ¿verdad? María José, creo que hemos hablado muy bien. Te agradezco toda esta información. Creo que nos ha aportado mucho para que ellos entiendan y cómo gestionar la ansiedad, ¿verdad? Entonces, no me gustaría, sobre todo, dejar esto así, sino que pasemos a una parte práctica. Sí, perfecto. O sea, entiendo de que no solamente decir, bueno, que usted tiene esto, pero tengo que enseñarte qué vas a hacer. Exacto. Entonces, ¿qué te parece si pasamos a la parte práctica para que nos puedas indicar todos los ejercicios que sabemos que son de gran importancia? Quizás los hemos hecho en algún momento, pero podríamos pulirlos un poco y sacar realmente el beneficio que estamos buscando y que queremos. Perfecto. Les invitamos a que nos acompañen a la parte práctica. Bienvenidos a la trivia Intec del día de hoy, que puede ayudarnos a reducir la ansiedad en el momento. Opción A, el beber café. Opción B, las respiraciones profundas. Opción C, el mirar redes sociales. O opción D, el evitar el problema. Déjanos saber tu respuesta en los comentarios. Como la estábamos mencionando, es importante llevar la parte práctica, este tipo de acciones para poder disminuir estos niveles de ansiedad. Yo sé que en algún momento hemos estado atravesando una crisis, ¿verdad? Entonces, este tipo de ejercicios que vamos a llevar a cabo nos van a servir más que a ese momento, también cuando estamos bien, porque lo importante de esto es practicarlo, ¿verdad? Para que en el momento en que lo necesitemos realmente sepamos gestionarlo y sepamos controlar nuestra respiración. Esta es una técnica de respiración y en este caso contamos con la ayuda de una estudiante del Instituto Intec, con Isa. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos va a servir como modelo para llevar a cabo la práctica de esta técnica. ¿Ya? Se habla muchísimo de utilizar la respiración para relajarnos. Erróneamente tendemos a utilizar la respiración profunda, que decimos, respira hondo. En algún momento nos podría servir, pero cuando tenemos muchísima práctica, ¿qué pasa? Que cuando lo utilizamos sin práctica y quizás le decimos a alguien que está en una crisis, respira hondo, tranquilo, no te preocupes, tendemos a traer hiperventilación y por ende más ansiedad, ¿verdad? Porque son respiraciones falsas, por decirlo así, o que no se completan muy bien. Es como que estar todo el tiempo así, pues obviamente eso, lejos de relajarnos, nos va a poner muchísimo más reactivos. Entonces, este tipo de respiración que les traigo ahora, el objetivo es hacerla de forma muy tranquila, porque eso es lo que queremos. Desactivar en nuestro sistema que está en este modo de huida por la ansiedad, ¿verdad? Entonces, antes que nada, hay que tener en consideración que por lo general se habla de que tendemos que inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Podemos hacerlo inhalando y exhalando solo por la nariz, o de pronto si tenemos alguna molestia, que sé yo, estamos con congestión nasal, podemos inclusive hacerlo solo por la boca, ¿ya? Como para tener en consideración. En este caso, también es muy importante tener idea de que hay que hacerlo, como digo, despacio. A veces tendemos, cuando inhalamos, a alzar los hombros, como si fuéramos a cantar el himno nacional y el pecho.
Entonces, también hay que evitarlo. Entonces, en este caso, Isabel, por favor, quiero que te coloques aquí. Al momento que nosotros tengamos la inhalación y se preguntarán, y esta doctora, ¿por qué tiene esa rosa ahí? La rosa aquí es como para que nosotros tengamos y podemos tener una imagen mental de cuando nos esté sucediendo. Lo que yo voy a hacer es respirar suave, como si estuviera realmente percibiendo el aroma de una rosa. Como si fueras, Isabel, a ver, ¿cómo haces si te llega un ramo de flores? ¿Cómo haces para percibir el olor? Muy bien, muy despacio, ¿verdad? Entonces, esa es la imagen mental que queremos tener. Entonces, vamos a como sentir el aroma de la rosa de forma muy suave. ¿Qué nos dice la técnica? Nosotros respiramos, inhalamos muy suave, muy tranquilos, contenemos esta respiración, este aire, y luego exhalamos. Ahora, ¿cómo lo vamos a exhalar? Y para ello, obviamente, también tengo una imagen mental, y es el de una velita, ¿verdad? ¿Por qué una velita encendida? Entonces, la siguiente imagen mental que me gustaría que tuvieran es el hecho de que, a ver, exhalar, tenemos también que hacerlo de una forma muy suave. Entonces, aquí, Isabel, me gustaría que pudieras exhalar o eliminar el aire como si trataras de soplarla, pero no la vas a apagar. ¿Cómo lo harías? A ver. Excelente. ¿Ya? Y eso es lo que queremos. Que esta velita, que el momento que nosotros exhalamos, pueda ser una exhalación larga y también muy suave. Porque más que nada, ¿qué nos relaja y por qué la técnica de respiración funciona? Es por el momento de que exhalamos. Cuando la exhalación es más larga, se activa nuestro sistema nervioso parasimpático, el que es responsable de traer esta relajación a nosotros, ¿ya? Entonces, teniendo esas consideraciones, y después, lo que también se tiende a recomendar es poner una manito en nuestro pecho y la otra a la altura de nuestro estómago. Perfecto. Entonces, ¿qué se pretende? Que en el momento de que respiremos, se vaya alzando la manito que está en el estómago. O sea, como que todo nuestro oxígeno se vaya a la parte del estómago. Entonces, vuelvo y repito, inhalamos de forma despacio, como si estuviéramos percibiendo el aroma de una flor, ¿ya? Entonces empezamos a inhalar. Ya, se abulta un poquito el estómago, contenemos y luego exhalamos como si quisiéramos apagar una vela. Y así mismo va a bajar la manito del estómago, porque se va a ir ese aire, ¿verdad? Ahora, otra indicación es el hecho de que ustedes de pronto se preguntarán, ¿cuántas veces hago esto? ¿Verdad? Realmente, vuelvo y repito, eso se trata de un entrenamiento. Lo podemos hacer, si bien cuando estamos con una crisis, pero también lo puedes ir practicando antes de exponer. Por ejemplo, yo digo, es que soy malísima para estar con mucha gente, entonces yo ya sé que la siguiente semana que ya viene el carnaval voy a estar rodeada de gente, voy a empezar a tratar de trabajar en esta técnica para yo irme un poco regulando y conociendo cómo es mi respiración y qué me funciona, porque habrán personas que contengan la respiración, que inhalen en 4 segundos, habrán quienes contengan en 4 segundos y quienes exhalen también en 4 segundos. Esa es una técnica, el 4x4x4. Pero también habrán otros que inhalen en 4, contengan 7 y exhalen en 8. ¿Verdad? Entonces, el hecho de que nosotros podemos utilizar esta técnica e irla ajustando a nuestra manera. Usted sabrá cuánto puede contener y cuánto puede exhalar, pero eso sí que la exhalación sea más larga, vuelvo y repito, para que se active nuestro sistema parasimpático. Asimismo, sería muy óptimo que se pueda poner en práctica esta técnica de forma diaria. No sabemos cuándo lo vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces, hacerlo 1 o 2 veces durante el día, así estemos bien, pero con el objetivo de practicarlo. Inclusive lo puedo estar ejercitándome de esta manera 1 o 2 minutos en mi casa para ver cómo me va yo mismo ir ajustando. Entonces yo me doy cuenta que yo puedo inhalar contando de forma de memoria 4 segundos, conteniendo hasta 10 y exhalando hasta 12. Y eso a mí me funciona. Entonces es el punto de que usted vea cómo le ajusta esta técnica a su favor y lo puedo utilizar y estar más que nada capacitado y comprender la respiración y relajarse en el momento que usted lo requiera. María José, estamos muy agradecidos. Creo que
hemos hablado aquí de ansiedad muy abiertamente. Creo que las personas que nos escucharon el día de hoy se van a sentir muy identificadas. Antes de despedir el programa, María José, me gustaría sobre todo que te dirijas a esas personas que de alguna u otra forma se sienten, como dije, identificados con esto, pero han probado diferentes formas, diferentes métodos y no ven esa luz al final del túnel. Ven que a lo mejor esto no va a mejorar o sienten que van a vivir ya con esto. ¿Qué les podría decir a ellos? Bueno, esas personas, tanto las personas que se están sintiendo identificadas con respecto a los síntomas y a los familiares que han identificado a alguien o un miembro de la familia que lo está necesitando, es muy importante el hecho de, por parte de los familiares, brindar esa compañía, como mencionábamos. Buscar quizás ustedes de forma inicial ayuda para poder ser promotores de esa salud mental a otros. Y quizás si tú lo estás atravesando, hay que mencionarte, no estás solo. No tienes por qué vivir con esta molestia, con esta angustia todo el tiempo, en donde ya es imposible poder descansar. ¿Has escuchado de esta sintomatología? Y te invito, por favor, si en algún momento te sientes así o ya lo ves que es más que nada de forma reiterado, hagas conciencia. Porque sí tiene solución esto. Tiene muchísima solución. Y quizás tú hace unos 2 años o algún tiempo atrás podías hacerlo solo. Pero hay que tener en cuenta que las enfermedades tanto físicas como mentales van evolucionando, ¿verdad? Entonces, en un instante yo tenía este pensamiento, pero ya se volvió algo muchísimo más complejo. Entonces, por eso es importante que no importa si tú piensas que es muy tarde, no lo va a ser, porque puede en algún momento llegar a ser mucho más complejo de lo que es ahora. Y hay que tener en cuenta también que la mente es muy poderosa y puede llevarnos esos pensamientos de quizás ya no existir. Eres una persona muy valiosa para el entorno, para tu familia, para tu grupo de amigos. Por favor, busca ayuda. Busca ayuda, refúgiate en alguien, pide más información y deseando que llegues al profesional que realmente te sientas tranquilo, que te dé esa hospitalidad, que te dé ese refugio donde tú puedas encontrar una solución. Gracias María José. Creo que esas palabras de aliento nos hace falta. A veces tenemos acceso a mucho contenido, pero a veces creemos que no nos sentimos identificados. Esperamos que ese programa para nuestra audiencia les puede servir de mucho. Estamos muy seguros y muy convencidos que hemos aportado a cada uno de ustedes con esta información que le hemos dado. María José, ¿cómo te pueden encontrar ellos? Bueno, yo estoy laborando en el centro terapéutico Entiende tu Mente. Ahí pueden agendar una cita conmigo si en el caso de que se hayan sentido cómodos con mi presencia acá. Perfecto, María José. A ustedes, queridos seguidores, audiencia, agradecerles por haber visto el programa del día de hoy. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, TikTok, en Instagram y YouTube. Como a toda dosis, comenten, compartan qué les gustó más del programa, qué otros temas les gustaría ver en nuestro programa, ¿sí? Compartan ese contenido a las personas que creen que les pueda servir, ¿sí? Sin más, ha sido un gusto poder servirles el día de hoy y nos veremos en un próximo programa.